tardes. El tema que les voy a dar el día de hoy va a ser la autopsia virtual. Como una pequeña introducción, la autopsia virtual o la virtopsia fue desarrollada en el año 2000 por Richard. Fue un director del Centro Médico Universitario de Berna, Suiza, con la hipótesis que esta técnica de imagen podría brindar información adicional. En lugar de usar bisturí, los médicos analizan digitalmente los cadáveres mediante la tomografía y la resonancia magnética. Dado a esto, nos va a permitir trazar un mapa interno del cadáver a través de la imagen. Es una técnica novedosa que analiza los cadáveres mediante un escáner óptico en dimensiones, ya sea en 3D o 2D, creando un cuerpo virtual que es capaz de detectar más del 75% de las causas de muerte. Últimamente se ha estado utilizando para analizar muertes súbitas, asesinatos y accidentes. Todo esto se emplea con un sistema software informativo que permite procesar y modificar imágenes, es decir, que las imágenes pueden ser giradas, realzadas, amplificadas, medidas y convertidas en un modelo tridimensional al que a su vez puede ser manipulado, ampliado, rotado para observar en diferentes ángulos o perspectivas. Ahora sí, ¿qué es? Es un estudio post-mortem que utiliza técnicas de imagen, como ya había mencionado, que se utiliza la tomografía, la resonancia magnética y la angiografía. Todo esto nos va a ayudar a escanear los cadáveres y obtener resultados más sensibles, específicos y precisos que la autopsia convencional. Todo esto nos va a arrojar un escáner mediante imágenes que va a aparentar información sobre las fracturas. También nos va a aportar información sobre las colecciones patológicas de gas, ya sea por una embolia aérea, enfisema subcutánea o producida después del trauma. También para los trauma hiperbárico o por los efectos de la descomposición, y nos va a ayudar a demostrar las lesiones tisulares. Todo esto se va a utilizar para los archivos médicos legales, cuerpos tóxicos o cuando no se aceptan autopsias convencionales, y nos va a ayudar a proporcionar una visualización útil para presentar como prueba judicial ante la corte. La tomografía, esta nos va a brindar una imagen general del cuerpo y de las patologías, por ejemplo, las lesiones esqueléticas y daños cerebrales. También nos va a ayudar a determinar los orificios de entrada y salida, también las características de los huesos, visualizar un patrón biselado hacia adentro o hacia afuera de los huesos. La resonancia magnética, esta nos va a brindar información detallada acerca de regiones y órganos específicos, por ejemplo los tejidos blandos, también neurológicos y no neurológicos. Este va a tener una mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía. En la biopsia postmortem, aquí se va a extraer las células mediante una aguja. Y por último, la angiografía nos va a brindar un análisis del sistema circulatorio y de vasos sanguíneos. Esto también nos va a ayudar a analizar mejor su interior. Como objetivo principal de la autopsia virtual, en este caso de la medicina forense, va a ser documentar, analizar e interpretar científicamente los hallazgos médicos de manera comprensible para la presentación judicial. Además que también nos va a permitir identificar las lesiones, identificar el tipo de agente productor, determinar secuencias, ya sea los agentes nocivos o de resultantes, y por último establecer la causa de muerte. La aplicación va a ser el estudio de las lesiones y la causa de muerte, la identificación de hematomas ocultos en el cuerpo presente, el estudio del impacto, trayectorias de lesiones, ya sea de arma de fuego o armas blancas, y por último la documentación del caso. En los usos, por ejemplo, vamos a tener la fotometría, que nos va a ayudar a determinar las propiedades geométricas de objetos y situación espacial a partir de imágenes. Como ya había mencionado, el escáner, que nos va a permitir realizar la exploración de la superficie, las muestras post-mortem de órganos y tejidos, y por último procesar imágenes del cuerpo en cualquier ángulo, ya sea amplificadas, realzadas, medidas, vertidas o
pueden ser rotadas de diferente manera sin alterar al cuerpo. La técnica de la virtopsia o de la autopsia virtual va a ser el conjunto de procedimientos de índole manipulativo o mesurativo que se apliquen en una imagen digital con una finalidad científica. De esto se va a desglosar la tanatología, la patología y la traumatología forense. Además que también vamos a utilizar la histopatología, que nos va a ayudar como complemento a la morfología de diferentes estructuras. También vamos a tener otra técnica de proceso, que van a ser operaciones de índole eminente manipulativo destinados a modificar alguna característica de las imágenes con una finalidad diferente, ya sea que puede ir desde mejorar la calidad de la imagen hasta el realce de los detalles poco visibles o la detección de elementos apenas visibles u ocultos al ojo humano. Todo esto puede incluir una magnificación, un filtrado, la detección de bordes, la sustracción de fondos y de imagen, la reconstrucción 3D o 2D, la interacción de píxeles, donde podemos usarlos como una división, multiplicación, suma o resta, también la manipulación matemática de píxeles y la segmentación. Por último, tenemos otra técnica de análisis, que esta nos va a ayudar con la medición de los tamaños, de la forma, del perímetro, de los números de objetos determinados, de la densidad óptica, del color, de la distancia que existe entre los objetos, de las formas, de los ángulos y las trayectorias. De esto se va a desglosar la morfometría, la densitometría y las reconstrucciones tridimensionales 3D o por las 2D. La morfometría, aquí vamos a utilizar las mediciones sobre una imagen relativa a parámetros relacionados con su forma y dimensiones. Se van a utilizar el volumen tridimensional del cuerpo, ya sea con sus medidas reales, así como un modelo para simular las aperturas, segmentar regiones de interés o aislar los órganos que nos importen. También la densitometría va a corresponder entre la densidad óptica de la imagen y la densidad o luminosidad de un píxel en la imagen. Por ejemplo, aquí esta va a ser una tomografía tras una reconstrucción tridimensional del abdomen. En el lado izquierdo, en este lado, vamos a observar un aspecto general del abdomen, mientras que ya del lado derecho vamos a observar los músculos de la pared anterior abdominal tras la segmentación y retirada virtual de la piel y del tejido subcutáneo. En este caso también vamos a tener una tomografía, van a ser imágenes de una virtopsia, de una toracoabdominal, y en el lado izquierdo, de este lado, vamos a ver visible la mayoría de los órganos. Por ejemplo, el que más realza va a ser el estómago. También estructuras retroperitoneales como la uretra derecha, el intestino delgado. Y esta tomografía se realizó en un sujeto vivo con un contraste varitado. Ya del lado derecho podemos encontrar la mucosa gástrica, ya que se cortó virtualmente el estómago. De este lado también vamos a tener otra tomografía, en este caso va a ser de un sujeto con tetraplegia tras un accidente. Aquí se hizo una reconstrucción tridimensional a partir de la tomografía, donde se puede apreciar una anomalía de la alineación de la C4 y C5, es en este lado izquierdo, y pues no se puede ver ninguna fractura. Y el tubito de color verde, que se ve aquí, va a ser una sonda nasogástrica. En esta imagen derecha podemos encontrar ya un corte virtual de la sonda para ver mejor las estructuras, y se encontró una luxación lateral de la C4. De este lado izquierdo, en la parte de abajo, podemos encontrar una visión ya lateral. En estas flechitas lo que nos indica es de que se puede ver la fractura en la C4. De este lado derecho ya es una visión posterior, donde se apreció la fractura articular de la C4 en estas flechitas rojas.
Y como ya he mencionado, la tomografía en esta nos va a ayudar a la reconstrucción 3D de detección y demostración de fracturas, así también como su forma y patrón de la estructura y las fracturas pequeñas, como ya se los había mencionado en el ejemplo anterior. También podemos ver de qué lado se produjo el impacto que ocasionó la fractura y por último el instrumento que causó la lesión. También podemos obtener la detección de cuerpos extraños, ya sea de algunos metales, de las balas. En el caso de las balas podemos demostrar la proyección de esta que quedaron en el cuerpo. Además, también se puede hacer una reconstrucción de homicidios y suicidios y ver la localización si fue dado por una bala. También pueden ser otros cuerpos extraños, ya sea un implante médico, las piezas dentales, las pinzas, algunos objetos metálicos y objetos punzantes. En la reconstrucción 3D por una tomografía les traigo un ejemplo que es de un piloto quien murió en un accidente aéreo. En la imagen A podemos ver el esqueleto completo de manera anterior y posterior, mostrando fracturas múltiples. Las fracturas las iré mostrando de arriba hacia abajo. En esta flechita amarilla aquí podemos observar la fractura de la clavícula. En la roja se puede observar la fractura del húmero en ambas extremidades. En la flechita azul se puede observar la fractura del piso pélvico en esta área. En la flecha rosita se puede observar la fractura de ambos fémur. Y por último se ve en el círculo amarillo punteado múltiples fracturas de la tibia y del peroné. En la imagen B, en estas flechitas negras podemos encontrar las fracturas viscerocraneales y por último en las flechitas rojas se pueden encontrar una fractura que provocó la dislocación de la sutura temporal en esta parte. Y en la imagen C podemos encontrar una imagen transversal a nivel de la espina lumbar mostrando la primera vértebra con fracturas. La resonancia magnética, esta nos va a ayudar a escanear la cabeza, el tórax, el abdomen y regiones de extremidades lesionadas con la ponderación de contraste. También nos va a dar imágenes en coronal, sagital y axial. Esta también nos va a ayudar a detectar hallazgos patológicos de los tejidos blandos, ya sea de la grasa subcutánea o de los órganos internos, además de las estructuras óseas. Por ejemplo, en esta resonancia va a ser de cabeza y cuello de una persona que fue estrangulada y sobrevivió. En la imagen A podemos observar en este circulito rojo, es una imagen transversal coronal de cabeza y cuello mostrando una hiperdensidad sobre la mandíbula en el lado izquierdo. Esto nos va a dar un indicativo de una hemorragia y un edema, como podemos observar. En la imagen B se puede observar una imagen transversal a nivel del cartílago tiroideo mostrando una hemorragia y un edema. Y por último, en la imagen C se puede mostrar una imagen transversal de la cavidad bucal mostrando una restricción del lado izquierdo de la tráquea. Aquí ya tenemos una reconstrucción 3D utilizando todos los métodos que les había mencionado anteriormente. Esta va a ser una reconstrucción de una herida por bala en un caso de suicidio. Van a ser modelos 3D a partir de una tomografía y una fotogrametría. En la imagen A, aquí vamos a observar la herida de la bala en el temporal derecho y se puede ver el orificio por donde pasó. Ya en la imagen B va a ser una combinación del modelo de arma sospechosa con el orificio de entrada, permitiendo evaluar la posición del arma, como se muestra la posición aquí, y también mostrando la trayectoria del proyectil en la línea roja. Aquí es por donde pasó la bala.
Y ya por último, en la imagen C va a ser una fusión de una resonancia magnética tomado de una imagen coronal del cerebro y simulando la trayectoria de la bala por donde pasó. Y las flechitas es por donde muestra de qué lado pasó la bala. Y por último, voy a mostrar sobre algunas ventajas y desventajas de la autopsia o la virtopsia. En primer lugar, vamos a tener las ventajas que va a ser en el sistema nervioso central. Vamos a encontrar hemorragias intracraneales, ventriculares y subaranoideas. También podemos encontrar hipertensión craneal, embolias gaseosas. En el aparato respiratorio se puede encontrar el neumotórax, atención, broncoaspiraciones, embolia gaseosa, como ya se lo había mencionado en un ejemplo, el pulmón no aireado en una muerte en útero y el hemotórax. En el aparato cardiovascular podemos encontrar una hipertrofia del miocardio, se puede encontrar una embolia aérea en corazón y grandes vasos, signos de falla ventricular derecha y por último el infarto del miocardio. En la cavidad abdominopélvica se pueden encontrar hemoperitoneo, neumoperitoneo, líquido en estómago y duodeno en ahogados. En la piel, tejido subcutáneo y en el músculo se pueden encontrar y apreciar los hematomas, laceraciones y el enfisema. En los politraumatismos se pueden apreciar las fracturas en regiones poco accesibles, ya sea en la columna vertebral, en la cara y en la pelvis. También pueden ser las líneas de irradiación a partir del sitio de fractura y las lesiones en regiones del cuello, ya sea los arcados o estrangulados. También puede ser por heridas por proyectiles de arma de fuego, ya sea el orificio de entrada y salida, como se los había mencionado en el ejemplo anterior, en el túnel por paso del proyectil, en los residuos de pólvora y el descubrimiento de proyectiles íntegros o sus fragmentos. Y por último, ya pues algunas de las debilidades de la autopsia virtual, no se pueden encontrar hemorragias subaranoidas escasas, las lesiones de vísceras de abdomen y pelvis y las hemorragias externas abundantes. Y es todo de mi parte, espero ya haya quedado claro todo.